Dunia Rodríguez Calvillo es activista, feminista, integrante de varios colectivos, entre ellos Furia Coahuila, los Constituyentes MX, feministas y de la Fuerza Política Todas México. Dunia, te agradezco mucho, tú eres parte de la organización de la marcha que habrá el día de mañana. Explícanos, por favor, en qué consiste la marcha a la que estás convocando, insisto, no solamente en Ciudad de México, sino en varias ciudades. Tengo aquí una lista larga en Tabasco, en Hidalgo, Morelos, Zacatecas, Michoacán, Puebla, etcétera, etcétera. Prácticamente todo el país, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, Veracruz, Monterrey, Querétaro, Coahuila, desde luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, José, por la invitación. Y sí, bueno, como lo acabas de decir, yo formo parte de Furia Coahuila, yo soy de Saltillo, Coahuila, pero ahora radico en la Ciudad de México. Y bueno, en mi estado, claro que va a haber marcha mañana en Saltillo, Coahuila. Y bueno, parte de estas colectivas que acabas de mencionar son dos colectivas nacionales, que yo también formo parte, Todas México y las Constituyentes MX Feministas. También formó parte de la organización de la 8M, de la marcha de mañana, donde se unen muchos contingentes, muchas colectivas. Y bueno, mañana se les está convocando a la gente que va a marchar en la Ciudad de México en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que está ubicada en la calle de Reforma. Va a ser a las 3:30 para salir a las 4. Siempre hay un orden de cómo va la marcha. Para la gente que no sabe cómo son las marchas, la cuestión es que no es nada más llegar y así como Dios nos da a entender. Sí hay un orden y quien va al principio son madres y padres de víctimas de feminicidio. Se les da la primera línea a ellas. Y luego ya se van formando varios bloques, varias colectivas, organizaciones, personas con discapacidad, comunidades de la sociedad civil, organizaciones indígenas, va un orden. La cantidad que te puedo decir de mujeres, el año pasado fuimos 75,000. Yo creo que este año sí nos va a ser un poco más. Muchas amigas mías de Pachuca, Hidalgo, de Morelos, de Zitácuaro, Michoacán, amigas mías van a ir a la Ciudad de México. Entonces, sí se va a incrementar el número. Si el año pasado Dunia Rodríguez, va a ser una marcha pacífica? Te lo pregunto a un ciudadano de a pie. Mira, nosotros marchamos pacíficamente. Nosotros lo que estamos marchando y exigiendo es, estamos hartas de la impunidad. Hace unos años eran 11 feminicidios diarios. Ahora se ha incrementado el número a 21. Y se incrementa y las mujeres estamos hartas de esta impunidad. Entonces, una de las principales consignas, de las principales exigencias es esto, que pare la impunidad. La impunidad empodera al agresor. Entonces, por eso se siguen haciendo estos delitos, estos feminicidios, estas violaciones. Nosotros marchamos pacíficamente. Existe el bloque negro. El bloque negro son estas también integrantes de colectivas que lo que hacen es, van a defendernos, pero también sucede que hay muchas infiltradas. Entonces, a veces lo que se capta en los medios es lo que hacen a veces las infiltradas, destrozos, cuando no deberían de captar a lo que acabo de mencionar, a las madres y padres de víctimas de feminicidio. Ellas tienen muchas exigencias, tienen muchas cosas pendientes. Entonces, nosotros vamos a marchar pacíficamente, pero no te aseguro que no sucedan algunos destrozos. Y puede suceder en la Ciudad de México, va a suceder en Saltillo, va a suceder en Querétaro, va a suceder en Morelos, va a suceder varias cosas. Entonces, nosotros vamos a marchar pacíficamente, pero si llega a suceder, esperemos que suceda lo menos posible. A esos grupos de anarquistas que se presentan efectivamente de negro, incluso con el rostro cubierto, algunas con armas, me refiero martillos, machetes, en fin. ¿Quién las patrocina? No. Es lo que yo te comentaba. Yo tengo unas grandes amigas que son del bloque negro. Ellas mismas, ellas son las que van a defender a las demás Sí, colectivos. correcto. Porque ha sucedido en años pasados
que dice el gobierno, va a haber puras policías. El año pasado hubo alrededor de 3,000 policías que se les llama las Ateneas, ¿no? Pero sí sucede que hay hombres también. O sea, ponen como 2 mujeres, un hombre. Sí se ve que es hombre, están ahí. Pero sucedió en años pasados que la marcha era pacífica. Nosotros íbamos gritando consignas, cantando, porque van mujeres con discapacidad, mujeres mayores, van niñas. Entonces es una marcha pacífica. Pero hubo años, creo que hace como 3 años, antes de la pandemia, donde hubo hombres que se metieron hasta combates y tenían picos los bates. Entonces hubo bastante agresión. Entonces este bloque negro surge en defensa de nosotras las colectivas que vamos marchando, por lo que te acabo de mencionar. Van niñas, personas con discapacidad, personas mayores, personas invidentes, hay de todo. Entonces, el bloque negro es esta parte, ellas mismas se visten y todo, pero es esta parte también de protección para ellas, por eso se encapuchan. Pero también ahí sucede que luego también suceden infiltradas, y a veces hay hasta hombres infiltrados, como pues te pones la capucha, a veces no se diferencia mucho, y hacen demasiado destrozo, y a veces no somos ni siquiera de nuestras propias colectivas. Y eso desprestigia la intención de fondo en las demandas legítimas de los colectivos feministas. Claro, claro, claro. Nosotras hay demasiadas exigencias, demasiadas exigencias. Ahorita, lamentablemente, puedo decir, hay leyes hasta para todo de nosotras. Violencia vicaria, la ley ácida hace unos días, la ley Monzón. Hay de todo, o sea, lamentablemente tenemos que hacer leyes para todos porque no hay un respeto, hay una violencia de género hacia las mujeres demasiado excesiva ya. Entonces, pero precisamente la existencia de estas, digamos, leyes, tú mencionaste la ley ácida, la ley Monzón, en fin, son avances que ha ganado el género de manera legítima. Claro que falta mucho tramo por recorrer, ¿no crees? Sí, claro. De hecho, hoy justo estuve yo en el Congreso en Morelos. Hubo un foro para otra de las leyes que estamos promoviendo yo formo parte de las constituyentes, la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, para que ningún agresor, acosador o deudor alimentario esté en un cargo público, o sea, candidato. Entonces, sí, hoy justo en el foro en el Congreso de Morelos hubo un foro, y en Yucatán ya es ley. En Yucatán ya es ley, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no es inconstitucional. Entonces, sí vamos avanzando bastante bien. Y días pasados se está haciendo un padrón también en el Senado para deudores alimentarios, nacional, un padrón donde estén todo el listado de los deudores alimentarios. Es por la protección de las infancias. Pues te agradezco mucho, Dunia, que nos hayas tomado la llamada, aceptado la invitación y hayas compartido todo esto con la audiencia de Grupo Fórmula. Daremos seguimiento a la marcha, por supuesto, con mucho interés. Sí, muy bien. Mañana en la lucha. Hasta mañana y gracias. Gracias, Dunia Rodríguez Calvillo, activista, feminista, integrante de los colectivos que ya mencionó, Furia Coahuila, ella es de allá, las Constituyentes MX, feministas y la Fuerza Política Todas México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.